Vamos a abordar el tema de regulación de la presión arterial. Pero vamos a ver la regulación de la presión arterial un poco rápida. Bueno, ¿ustedes se han leído el reglamento estudiantil? ¿No se lo han leído? Bueno, los que van llegando para atrás porque me forman desorden. ¿Se han leído el reglamento estudiantil o no? Eso es lo primero. Llegan a internado y no se han leído el reglamento estudiantil y por eso creen que tienen más derechos que deberes. ¿No han leído cuáles son las causales que justifican una falta o una ausencia? Enfermedad grave y... No. ¿Qué dijera yo? ¿Cómo que llama esto? Cuando número Calamidad familiar, familiar. pero de primer grado. Calamidad familiar está enmarcado en qué? Primer grado. Porque no cualquier cosa es calamidad familiar. Y hace años tuvimos un problema con los de fisiopatas, hace años no, hace como año y medio. Porque le recalqué lo que decía en el reglamento y se fueron a dirección allá, a dirección a pelear. Que es que el doctor es inhumano, que no sé qué. No, el reglamento dice primer grado. Porque es que es que mi tío, que es que mi tía, que es que mi primo, que es que no sé qué, que es que mi abuelo, los abuelos no están enmarcados en primer grado. Que es que mi abuelo me crió. Bueno, hablen primero conmigo. Pero es que se toman atribuciones. Cogían y viajaban. Ay, doctor, qué pena, esta semana no voy a estar, es que me fui para otra ciudad, que es que mi abuelita. Y me escribían cuando ya estaban por allá, como para que no les dañara el viaje. Yo les decía, no, pues esta semana los quizzes que hagan no valen para usted. Y justo esa semana hacía más quizzes. Porque el reglamento es claro. Y normalmente el estudiante hace valer el reglamento cuando hay algo en el reglamento que lo beneficia. Entonces apréndese muy bien el reglamento porque no cualquier cosa es calamidad familiar. Y se acostumbran a que cualquier sacudida en sus vidas ya calamidad familiar. Roban a un tío, uy no, calamidad familiar, yo ya no puedo ir a clase hoy, de verdad que no. Buenos días. Siga. Entonces pilas porque la definición de calamidad familiar no es tan amplia. Y lo otro pues enfermedad, pero la enfermedad enmarcada dentro de una excusa que tiene que pasarse por bienestar universitario, ¿sí sabían? Por bienestar universitario. Y la excusa vale para trabajos y para quizzes, no vale para asistencia. O sea, de igual manera la inasistencia corre. Entonces, el desafortunado que pronto no vino hoy porque avisamos de que hoy no iba a haber quiz, se confió de eso. De pronto nos aventamos un quiz ahí. ¿Listo? No comiencen a faltar desde ya, porque nos falta muchísimo tema. Y van creando vacíos, y estos vacíos nunca se llenan. Nunca se llenan. Yo tengo amigos que faltaban a estas clases y hoy en día no se sientan a leer, no lo hacen, ya no se van a regresar.
Y así como tienen vacíos de esa materia, tienen de otras, entonces es muy complicado que le saquen el tiempo ya estando trabajando para devolverse a esto. Entonces, control de la presión arterial. Es un control, bueno, este control, hay dos maneras de controlar la presión arterial, una es de manera rápida y otra es de manera lenta o prolongada o a largo plazo. Esta forma rápida de controlar la presión arterial es un mecanismo fisiológico de protección y de modificación para ajustar la presión arterial a las diferentes necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo la presión arterial que yo tengo en este momento que la presión arterial que tengo cuando me pongo de pie. ¿Sí o no? No es lo mismo la presión arterial que tengo cuando estoy acostado que la presión arterial que tengo cuando me siento o cuando me pongo de pie. No es lo mismo la presión arterial en reposo, sea sentado o sea acostado, que la presión arterial cuando me pongo a caminar. Entonces son exigencias distintas y el cuerpo tiene que ajustarse a ellas. Entonces tenemos las dos divisiones del sistema nervioso autónomo, que son ¿cuáles? La presión arterial se modifica jugando con estas dos vertientes del sistema nervioso autónomo. Como ustedes se dan cuenta, pues hay unos ganglios de cadena simpática que ustedes recuerdan en anatomía, los dibujaban de color blanco y iban bajando desde el cuello hasta el tórax. La médula espinal saca unas ramas, se comunican con esa cadena simpática y de esa cadena simpática van los nervios que llevan estímulo simpático. Y esos nervios tenían una característica que iban cabalgando siempre en ¿quién? El profesor Ferreira hace mucho énfasis en eso. No. Los nervios son llevados por alguien. Siempre. Están abrazando a alguien. Arterias. Los nervios van abrazando casi siempre las arterias. Por eso ustedes ven en las figuras, están las arterias, sobre todo gran calibre, y hay como unas mallas o un entremallado de color blanco para llegar al órgano, ¿sí? Y hay unos núcleos parasimpáticos, ¿sí? Que sobre todo a nivel de la parte del bulbo y la zona del mesencéfalo hay unos núcleos parasimpáticos, y también están en la zona sacra. Arriba estaba, por ejemplo, el de Edinger-Westphal, los núcleos parasimpáticos que llevaban, por ejemplo, inervación parasimpática al globo ocular, que atraviesan el cráneo. Por eso es que cuando hay trauma craneoencefálico y se comprime, hay una anisocoria, ¿sí? Que es una alteración de las pupilas, una está más grande, otra más pequeña. En estos núcleos nace también el vago, en los núcleos parasimpáticos. No en estos, perdón, estos son los centros vasomotores. Nace también el vago, que es el principal nervio que le da estímulo parasimpático a quién? A casi todos los órganos toraco-abdominales, ¿sí? Toraco-abdominales. Y, perdón, y a nivel sacro nuevamente nacen unos núcleos parasimpáticos, pero estos tienen que ver más con qué funciones. ¿Con qué? Convicción, defecación y una función muy importante que no estamos mencionando. Falta. ¿Cuál? No, ¿cómo van a hacer la respiración en núcleos sacros? Estamos hablando de los núcleos sacros. Abajo. ¿Cuál? Eyaculación. Exactamente, mi compañero. Erección.
Importantísima, más que la respiración. Mentira. Por eso los pacientes que tienen traumas a este nivel se pierde comunicación y activación de los núcleos de esa zona, y por eso los pacientes que tienen secciones medulares de este nivel hacia arriba, pues ellos, uno, no pueden caminar, ¿sí? La función de la deambulación está muy comprometida, pierden control de esfínteres y pierden actividad sexual, sobre todo hablando de masculino. Bueno, ¿para qué les hablo de esto? Para que rápidamente hagan un repaso de los núcleos y de cómo se lleva la inervación, porque con eso vamos a jugar para la presión arterial. Entonces, la regulación de la presión arterial depende de la modificación de dos factores. ¿Cuáles son? ¿Cómo así? Para regular la presión arterial tengo que regular uno de los dos factores o los dos. ¿Cuáles son esos dos Gasto factores? cardíaco y resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco y Resistencia resistencia vascular. vascular periférica. Para regular resistencia vascular periférica, regulo el tono de los vasos. ¿Qué tanta vasoconstricción tengo y qué tanta vasodilatación tengo? Ese tono se regula, perdón, sobre todo a nivel de las arteriolas. ¿Sí? Acuérdense que no puedo tener vasoconstricción de grandes vasos, es muy complicado. ¿Aumenta el tono? Sí, aumenta el tono. Puede aumentar el tono, no quiere decir que los grandes vasos no tengan inervación simpática, sino que lo modifico sobre todo con los pequeños vasos, los más musculares, los que tienen más músculo que otro componente. ¿Y esos cuáles son? Los de pequeño tamaño y las arteriolas. Acuérdense que ahí están también los esfínteres precapilares. Yo modifico el tono solamente subiéndole el volumen o bajándole el volumen al simpático. Entonces bórrense que a veces traen de que vasoconstricción es simpático y vasodilatación es parasimpático. No hay. No van a encontrar inervación parasimpática a este nivel, sino solamente van a encontrar que simpático. Si usted le sube el volumen, ¿qué tiene? Vasoconstricción o aumento de la resistencia vascular periférica. Si le baja el volumen, ¿qué tiene? Vasodilatación o disminución de la resistencia. No tiene ningún otro efecto, solamente tiene eso. No solo en las arteriolas, sino también en los grandes, en los reservorios venosos. Si sube el volumen, tiene aumento del tono venoso, ¿sí? Que e incluso vasoconstricción que permite que llevar la sangre venosa que no está en circulación efectiva, llevarla a la circulación. ¿Para qué? Para aumentar la volemia e incrementar la presión dentro del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, entre mayor volemia, mejoro la presión de perfusión. Ese es otro efecto del simpático a nivel de los vasos sanguíneos. Y la otra, y el otro factor, ¿cuál es? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Entonces, con el gasto cardíaco me puedo meter de dos maneras. Actividad simpática, que ¿qué hace? ¿Y qué más? En el corazón, ¿qué efectos tiene? Aumenta la fuerza de contracción. Entonces incrementa frecuencia cardíaca y incrementa la fuerza de contracción miocárdica. De esa manera incremento la frecuencia cardíaca porque incremento el nivel de contracciones por minuto y también incremento el volumen sistólico a expensas de la mayor fuerza de contracción miocárdica. Eso quiere decir que se va a reducir el volumen residual que queda en el corazón después de una sístole, ¿cierto?
Y tengo el parasimpático. ¿Qué efecto tiene el parasimpático? Disminución de la frecuencia cardíaca. Con estos factores yo juego con la presión arterial. Y tenemos lo siguiente, que hay unos en el bulbo, tenemos unos centros. Todo eso está en una zona muy pequeña, está en una zona anatómica realmente muy pequeñita, y esa zona anatómica tiene diferentes núcleos que, para que se den una idea, entonces ustedes ven ahí, está el centro vasodilatador, está el centro cardioinhibidor, el centro vasoconstrictor. Estos centros están ligados a los receptores periféricos que van a detectar las caídas de presión arterial. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que les dije anteriormente. Esto es importante. Resulta que el efecto vasoconstrictor del simpático tiene una función, o sea, a nivel general de todos los organismos de vasoconstricción. En algunas zonas pueden tener muchísima más vasoconstricción o muchísimo mayor efecto mejor que en otras. Por ejemplo, como lo dice ahí, tiene mayor efecto vasoconstrictor en piel, en intestinos, en riñones y en el vaso. ¿Por qué? Porque pues, como son órganos que si uno le quitan por un momento el flujo, pues no van a entrar tan fácil en necrosis. Son órganos que resisten bien la hipoperfusión. Y son órganos que cuando se tiene activación del simpático, usted técnicamente no los necesita en ese momento. ¿Para qué se activa el simpático? En estados de alerta o en estados de supervivencia. Como por ejemplo, ¿cuáles? Lucha, huida. En accidentes. ¿Y qué más? Uy. Ya es una respuesta nomás. Bueno, también la actividad física, ¿no? Se activa el simpático. En la actividad física se puede activar un poco el simpático, no hay una activación simpática tan intensa, pero sí. ¿Pero en qué otras situaciones? Huida, miedo. Cuando no encontramos una fuente de agua, estamos en una isla desierta, no encontramos una fuente de agua potable, ahí se activa el simpático. No necesariamente tengo que estar peleando con alguien, sino tiene que involucrar una lucha para la supervivencia. O sea, que a usted lo saquen de su estado de equilibrio. Que usted está en una zona donde no tiene alimento, no tiene comida, se activa el simpático. Activación del simpático conlleva en este caso a degeneración de las fuentes energéticas, degradación del glucógeno, degradación de los ácidos grasos, por último de las proteínas, para generar energía inmediata. Todo lo que lo saque de su estado de equilibrio y lo lleva a una zona que no sea de confort va a tener algo de activación simpática. Y en este caso, bueno, en este no, en el que sigue, o sí, en este también aplica deshidrataciones, estados de deshidratación, de instauración súbita, estados de hipovolemia, por ejemplo, también, hemorragias, diarreas, vómitos, va a tener activación del simpático. Entonces no necesariamente tengo que estar peleando con alguien para la activación del simpático, sino peleando por la supervivencia. Y en estos estados de activación del simpático, usted no necesita circulación abundante en su piel. Entonces hay una intensa vasoconstricción que deriva la circulación de la piel hacia los órganos que más lo necesitan. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón y músculo esquelético, sobre todo. Sobre todo. El vaso es un órgano que almacena bastante sangre, pero esta sangre normalmente no la está usando para nutrirse, sino la está usando para otras funciones, como por ejemplo para que se degraden los eritrocitos que ya tienen más de 120 días, ¿sí?
para funciones de vigilancia inmunitaria. Entonces le quita toda esa volemia y la pone a circular. En el riñón igual, el riñón tiene una circulación bastante alta de sangre, pero el riñón no se aprovecha prácticamente nada de esa sangre. La circulación alta es para la filtración, para producir orina. Entonces le quita esa sangre y el paciente entra ¿en qué? En oliguria o en anuria. ¿Sí? Porque en el simpático sí se activa la glándula sudorípara y que eso deshidrata más a la persona. Pero el simpático, si usted se pone a mirar, hay unos lugares en donde el simpático puede activar glándulas sudoríparas, pero si usted realmente se pone y mira, la activación propia del simpático no involucra una gran activación de las glándulas del sudor. Eso es muy propio del parasimpático. De hecho, una persona con activación del simpático, su temperatura es caliente pero tiende a estar seca. Profe, ¿por qué en el ejercicio si activa el simpático sudamos? Porque el ejercicio, si bien hay activación del simpático, usted no tiene una amenaza contra su vida. Entonces no hay tanta derivación del flujo. Pero en los verdaderos estados de supervivencia, donde hay una activación solamente propiamente del simpático, usted va a ver que la persona está seca. Prácticamente no hay sudoración. Entonces, derivación. Y el efecto vasoconstrictor no es tan fuerte en cerebro ni en músculo esquelético. ¿Por qué? Porque sería contraproducente para la vida que usted tenga activación del simpático para proteger la vida y tenga vasoconstricción cerebral. Llevaría a una hipoperfusión cerebral. Que activando el simpático, si estamos activando el simpático en este contexto, es porque estamos en un estado o de hipovolemia o ya estamos censando deshidratación. Quiere decir que la presión de perfusión, o sea, la presión que lleva sangre al cerebro, ha disminuido. Si usted a eso le suma una vasoconstricción intensa, el cerebro va a entrar en hipoperfusión y muy probablemente usted pierda la conciencia. Entonces no aguanta. Y músculo esquelético porque, hombre, es el que le va a permitir a usted defenderse. Es el que le va a permitir trasladarse para buscar una fuente de agua, ¿sí? O en su defecto quitársela a otro. Entonces el músculo esquelético no puede estar en hipoperfusión. Entonces el centro vasomotor está ubicado de manera bilateral en el bulbo, tercio inferior de la protuberancia, que es la barriguita, en la parte inferior de la protuberancia, y esta zona está muy cercana a los demás centros autónomos, como por ejemplo el de la respiración. Y esa zona está muy cerca está en la base del cráneo. Al estar en la base del cráneo, se vuelve muy proclive a que cuando hay edema cerebral, esa zona se comprima contra el agujero magno. Por eso es que el paciente que tiene edema cerebral fallece, hace parada cardiorrespiratoria. Esta zona termina comprimiéndose contra el agujero magno por el edema cerebral. Se comprime y al comprimirse como si se doblara. Y esos estímulos neuronales no llegan y como son autónomos, pues el paciente deja de respirar y el paciente entra en una hipotensión severa, que casi ni siquiera con vasoconstrictores lo pueden recuperar. Entonces, tengan presente esa situación. Y acá, pues, simplemente nos muestran las fibras parasimpáticas y las fibras simpáticas llegando al corazón. Pues para la función que hablamos anteriormente, y el simpático llega sobre todo a los nodos, y el simpático llega tanto a los nodos como al músculo cardíaco. Hay entonces una estructura que sensa cambios en la presión arterial, que se llama ¿cómo? Sí, ubicados en dónde. ¿En el seno o en el cuerpo?
¿Seguros? Sí, porque en el cuerpo es sanguíneo, ¿no? Exactamente. Entonces en el seno carotídeo, que está, ustedes se acuerdan, tronco arterial brachiocefálico, y se llama brachiocefálico porque tiene irrigación cabeza-brazo, y hacia cabeza sale un tronco grande que se llama como carótida común, y la carótida común ya hace las divisiones interna y externa. Justamente en esa división se encuentra la estructura conocida como el seno, y ella va a detectar, pero no está solamente ahí, está ubicado en otros lechos arteriales grandes. Y entonces, ¿por qué está ubicado justamente ahí? ¿Por qué creen? Porque al haber un aumento de la presión, probablemente eso cause que los vasoreceptores como que se estiren. ¿No? Pero ¿por qué justamente está ubicado ahí? ¿Por qué no ubicarlo en la arteria, en la aorta abdominal, por ejemplo? El cerebro. Porque es más fácil de... Porque ahí está agarrando casi la presión tal cual como está saliendo del corazón. ¿Sí? Si usted ubicara estos vasoreceptores, por ejemplo, en una arteria que está inferior al corazón, casi que va a estar detectando siempre caída de la presión arterial, porque por gravedad ya no lleva la misma fuerza. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo. Entonces, está ubicado en esta zona estratégicamente porque esta zona está muy cerca del corazón, entonces casi que está agarrando la presión de salida de sangre, o sea, la presión sistólica, casi tal cual como sale del corazón. Entonces, estas estructuras actúan como una malla. Yo me acuerdo que, bueno, actúan como una malla que envuelve el vaso sanguíneo, y esta malla, pues esa conformación la hace muy sensible a los cambios de diámetro, ¿sí? Entonces, al haber aumento o disminución del diámetro de ese vaso, ese enmallado lo interpreta como cambios de la presión arterial, porque se supone que si usted tiene mayor presión, ¿qué sucedería? Pues se va... Tiende a ocuparse con más volumen, ¿sí? Entonces tiende a haber una distensión mecánica de las fibras de músculo liso de esa arteria, y al haber una distensión, pues esa malla nerviosa que conformaría la estructura del seno detectaría esos cambios. Lo mismo que si la presión cae, el vaso es como si tuviera un efecto de que tiende a colapsar. Es como un efecto de vacío. Cuando se le quita algo, hace como un efecto de succión y usted nota que tiende a colapsarse la estructura. Este entramado nervioso detecta nuevamente esos cambios de presión. ¿Cómo sucede eso? Entonces, ¿qué sucede después de esto? ¿Qué pasa? Envía señales al centro vasomotor, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hacer un ejemplo con aumento de la presión arterial. ¿Qué condiciones me pueden incrementar la presión arterial? Aumento de la frecuencia cardíaca. Un quiz, si yo les dijera ahorita, ¿qué condiciones me llevan a incremento de la presión arterial para este ejemplo? Y el que inicie diciendo hipertensión, ya ahí se jodió. Estimulación ¿Por qué? del sistema simpático. Porque el que diga hipertensión se jodió Porque sobre todo a corto plazo. a corto plazo. Y la hipertensión se necesita años, entonces no aplica. Que se active el sistema simpático, activación del sistema simpático, ¿Pero por qué? accidente, situación de alerta. En un accidente podría ser. El trauma craneoencefálico tiende a caerse la presión. Pero en caso de un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, entonces es una situación de emergencia. Deshidratación. ¿Y si en el accidente automovilístico me estoy desangrando? No. En deshidratación. Y en deshidratación, porque va a incrementar la presión arterial. En el sueño.
Porque se está. O sea, a no ser que sueñe que está peleando con alguien. Porque hay una lucha por sobrevivir. Bueno, hablemos en términos de bulimia. ¿En qué situaciones me puede incrementar la presión arterial? Una ingesta alta de líquido. Sí. ¿Qué más? Aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso, ¿por qué? Aumenta la volumen. Por esta- ¿Qué situaciones me llevarían a incremento del retorno venoso? Deme un ejemplo, uno solito. Aumento de la frecuencia cardíaca. No. El ejemplo más sencillo sería la señora que hablamos en la clase pasada. La cuesta, retorno venoso. Por gravedad incrementaría de 1 a 1.5 litros ahí relajadito. Entonces, por eso es que se paran ahogados los que tienen insuficiencia cardíaca, los que no, no. Eso sería un ejemplo de retorno venoso súbito. Esa señora que le alzamos las piernas, y de hecho esa maniobra se utiliza en urgencias para usted subir la presión arterial a alguien. No sé si lo han visto. Cogen y lo ponen a soplar por un pitillo, por un palillo. Y cuando está listo, llegando casi al final de esa expiración, usted ve que los médicos, hay uno que lo tiene acá, lo acuesta, y hay dos que le levantan las piernas. ¿Sí? Este efecto que él hace de incrementa la presión intratorácica, y eso hace como un efecto de Valsalva, que es como si tuviera un efecto de succión de sangre. ¿Sí? Y cuando lo acuesta, ese efecto de Valsalva, más que las piernas estén contra gravedad, incrementa súbitamente la volemia. ¿Sí? Y al incrementar súbitamente la volemia, activa el parasimpático para que le baje la frecuencia cardíaca. Eso lo explicamos ahorita. Bueno, entonces un paciente que tenga no tanto por ingesta, lo más frecuente es que lo pasemos de líquidos. Usted le pone líquido a un paciente y lo pasó de maracas con el líquido. Entonces, mete 2, 2.5, 3 litros en un momentico. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Aumenta la volemia. Al aumentar la volemia, ¿qué pasa? Aumenta el retorno. El líquido va a ejercer fuerza contra el vaso, por física. Entonces, este vaso sanguíneo que antes estaba llenando con la volemia circular del paciente, que digamos tenía 4.5 y ahora tiene 6.5 porque le metimos 2 litros en un momentico a chorro y no lo necesitaba. Se llena el vaso, para que me entiendan, con mayor cantidad de sangre, de líquido. El líquido ejerce una fuerza contra el vaso y el vaso va a tener una distensión. Al vaso tener distensión, este entramado de mallas nerviosas que se llama el seno carotídeo detecta esa distensión y envía señales ¿hacia dónde? Al centro vasomotor. Estas señales son señales que indican que hay un incremento o una distensión mecánica que pueda relacionarse con un incremento de la presión arterial. Esto termina siendo dos cosas. Si tenemos aumento de la presión arterial, ¿qué necesitamos hacer? Bajarla. ¿Cómo la bajamos? Entonces, activa el centro, hace una activación doble, disminuye la activación, por decirlo así, o genera una inhibición del tono simpático, ¿sí? O disminuye la actividad del centro vasoconstrictor, o sea, es decir, le baja el volumen al simpático, ¿sí o no? Sí. Para que los vasos sanguíneos se relajen un poquito y meterme con una de las variables que sería disminución de la resistencia vascular periférica. Y activa el centro cardioinhibidor, que hace que básicamente incrementa el tono parasimpático a nivel cardíaco, baja frecuencia cardíaca,
¿Y qué hace con eso? ¿Qué termina haciendo? Que disminuya un poco la presión arterial. Si yo no disminuyo la presión arterial y mantengo estos niveles de presión sin modificación alguna, esta presión tal cual llega al cerebro sin modificaciones, y esta alta presión puede terminar lesionando los capilares y tenemos un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Por eso es que el paciente hipertenso o que tiene riesgo cardiovascular hacen este tipo de cosas, porque no pueden modificar o ajustarse la presión arterial según las necesidades. ¿Entendimos el mecanismo? ¿Puede repetir qué es lo que pasa si no se regula? O sea, ¿qué es lo que sucede en el cerebro si no sucede todo? Tiene una rotura de los capilares, una lesión de vasos sanguíneos, se rompen, liberan el contenido, entonces el paciente hace una hemorragia, puede ser intraparenquimatosa o subdural o epidural. ¿Entendimos el mecanismo o no? Ahora el ejemplo contrario. El paciente está hipotenso. Bueno, ¿qué otra condición pudiera llevar a que el paciente tuviera ese aumento de la volemia? Uno, que ustedes lo pasen de líquidos. ¿Por qué puse el ejemplo con intravenoso y no con vía oral? Porque yo con vía oral me puedo zampar ahorita 2 litros de agua relajado. Eso lo regulan los riñones. Porque eso ya es como algo aparte, ¿no? Porque va a ser aparte, normal, es líquido. Que va directo al cerebro. Van a terminar en el mismo lado. Pero ¿por qué con vía oral Es más lento. es más lento? Lo otro es que, claro, si bien la absorción intestinal de agua es rápida, no va a ser tan rápida como si zamparle 2 litros a chorro al paciente por vena. Eso está directo. Y lo otro es que se va absorbiendo paulatinamente, mucha de esa agua queda en el intestino, queda absorbida por las heces, se va absorbiendo lentamente. La otra sí pasa al plasma, pero a medida que va llegando al plasma hay un efecto curioso. Va incrementando la volemia, pero al incrementar la volemia incrementa la presión de perfusión en el riñón y esto hace que se filtre el líquido con más fuerza y por eso el paciente orina más. Entonces, a medida que va incrementando la ingesta de líquido, le van dando ganas de orinar. Es decir, ese líquido se está filtrando. Entonces, no es tan fácil llevar el paciente a hipervolemia solamente con la vía oral, a no ser que él tenga una patología renal o una patología cardíaca. ¿Sí o no? Entonces, con vía oral no es tan fácil. Entonces, por eso puse ese ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo? Que el paciente está en hipervolemia. Ahora, ¿de qué? Porque una isquemia me llevaría a hipervolemia. El ejercicio no podría ser una causante. ¿Cómo? El ejercicio no aumentaría el flujo sanguíneo. Pero no incrementa la volemia en sí misma. O sea, hablando de que ahora yo tenga más litros de sangre, no. Pero respecto a lo de la isquemia, es que como el corazón no está haciendo su función como debería, la sangre se está acumulando más de lo normal, ya que no está como siguiendo su curso de forma normal. No sé si me explico. O sea, ¿eso se llama qué? Se llama ¿cómo? Eso se llama una insuficiencia cardíaca, Eso. pero aguda. Porque si ponemos el ejemplo, si esto fuera un quiz y colocaran insuficiencia cardíaca crónica, no vale. ¿Por qué no vale? Porque es a largo plazo. Porque estamos hablando acá de corto plazo. Ajá. Y la crónica pues es a largo. Pero insuficiencia cardíaca aguda, sí. Entonces un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca de tipo agudo está en un estado de hipervolemia, técnicamente porque hay un estancamiento de sangre. No hay un volumen circulante como tan efectivo. Pero el edema de qué? Porque yo puedo tener edema por un golpe, por una quemadura, por una infección. O puedo tener edema por una insuficiencia cardíaca. El edema no es una condición como tal, sino es un signo. Profe, el embarazo.
el embarazo, pero sucede que el embarazo está de forma crónica. O sea, crónica es no, a largo plazo. Por eso la embarazada, aunque tiene hipervolemia, estos mecanismos no funcionan, porque se van ajustando a medida que yo va aumentando la volemia paulatinamente, ellos se van ajustando a esta nueva volemia. Esta es la característica de ellos. Esto por eso no actúa en hipertensión. Por ejemplo, nosotros acá la mayoría digamos que tenemos una presión arterial sistólica en promedio entre 115 a 125, digamos. Y una diastólica entre 60 y 65, digamos. Nuestros vasoreceptores juegan con eso. Si en determinado momento nuestra presión se incrementa por encima de esos valores, los vasoreceptores se van a activar. Pero el paciente hipertenso puede tener de sistólica 165 y de diastólica puede tener 100 o puede tener 95, porque en ellos no se activan los vasoreceptores. ¿Por qué? Como usted mismo dijo, el seno carotid. ¿Cómo? Porque el cuerpo se adecua a esas funciones. Exactamente. El cuerpo, a medida que, como él no está en hipertensión ya, eso ha venido mucho tiempo, a medida que iban subiendo sus valores de tensión arterial en el tiempo, el cuerpo iba ajustando su curva hacia él, se iba adaptando a él. Entonces, para su cuerpo la normalidad es que él ahora tenga 160 de sistólica en promedio y 100 de diastólica. Esa es la normalidad. Por eso es que el paciente hipertenso, cuando se le tiene una elevación aguda de la presión arterial que cae dentro de la urgencia o la emergencia hipertensiva, que creo que la última guía ya no se llama así, no hay que bajarle la presión arterial de manera tan rápida. Si usted le baja la presión arterial rápido, el paciente entra en hipoperfusión y entra en estado de alteración mental y no orina y puede hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usted lo disreguló. Él llegó a la urgencia y tiene 180, 120. Y entonces usted coge y le coloca furosemida, le coloca un montón de cosas y lo baja a 135, 65. Y usted, no hombre, yo soy una cosa pero bárbara. Le bajé la presión arterial. Y son las 2 de la mañana. A mimir. No hay nadie más en la guardia, a mimir. Y usted se va a dormir. Y el paciente también. Pero el paciente para siempre. Usted no. Y usted se levanta y ay, mire, le cayó bien esa bajada de presión arterial, ni se ha movido, durmió tranquilo. Usted va y lo toca, los pies fríos, la cara fría, está pálido y con un pulso ahí que duras penas. ¿Qué hizo? La embarró, porque le pasó medicación a una dosis alta, le bajó la presión arterial muy rápidamente y por debajo de su límite normal, ¿sí? Lo bajó muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Lo bajó tanto que rompió su barrera adaptativa. El paciente no pudo adaptarse a esta nueva presión arterial que usted lo llevó, que para nosotros sería normal, incluso un poco alta, llevarlo a 135, 85, pero para él no, lo bajó muchísimo. Eso sería como que nosotros en este momento tuviéramos una sistólica, no sé, de 65, manejando siempre una de 110. Estaríamos sintiéndonos bastante mal. Entonces, ese es el problema. La guía le dice a uno, no se preocupen cuando ustedes lleguen allá, la misma guía le dice a uno cómo tiene que bajarla, con qué, a qué dosis y en cuánto tiempo. Pero eso es poquitico. O sea, eso se baja en días, eso no se baja en horas, en días. Es por eso mismo, porque el paciente ajustó su curva hacia la derecha, hacia más. Entonces, por eso no lo pueden hacer. Por ejemplo, lo que estoy viendo, un paciente que tenía una tensión de 220 o de 150 y le colocan una furosemida y se le va a 140, ¿es peligrosísimo o en todos los pacientes o en algunos? ¿Un paciente que qué? Perdón. Que tenga la tensión en 220, 150, por ejemplo. Pero es hipertenso. Sí, es hipertenso. Okay. Y le colocaron la furosemida.
Sí. y le bajó en 150 porque orinó. Sí, sí es peligroso. ¿Qué es peligroso? Sí. En todos los casos. Sí es peligroso. De hecho, si ustedes miran, si se les da por revisar en estos días, la furosemida no aparece en el tratamiento del control agudo de la presión arterial. La furosemida no sale. Salen, por ejemplo, el betalol, que es beta bloqueador, pues le baja un poquito el ritmo cardíaco. Otros medicamentos. Pero la furosemida es muy agresiva, porque la furosemida se mete con los diuréticos de asa, que lo vamos a ver cuando empecemos riñón, y entonces ella inhibe la absorción de electrolitos y agua, y entonces el paciente empieza a perder líquido muy rápidamente. Y eso no es conveniente para nadie, porque no podemos ajustarlo de ninguna manera, o sea, no podemos modificar el efecto. Usted le puso la furosemida y suerte, ya de aquí va a empezar a orinar hasta que se le pase el efecto, y es muy difícil de controlar, mientras que el beta bloqueador, los demás se dosifican, usted está pendiente, pero no está perdiendo líquido ni está perdiendo nada. Si se pasa de maracas con el beta bloqueador, pues le ponemos una dobutamina o le suba la presión arterial un poquito, pero con la furosemida es muy difícil. Entonces la furosemida realmente no se debería usar para el manejo de la presión arterial de forma aguda, pero los médicos lo siguen haciendo. En Colombia los médicos lo siguen haciendo, no se recomienda. Entonces, esa es la razón. Ahora, el otro extremo, el paciente que está hipotenso. ¿Por qué el paciente pudiera estar hipotenso? A corto plazo. Corto plazo. Todo lo que estamos hablando es corto plazo. Deshidratación. Bueno, y es que yo no puedo estar hipotenso a largo plazo tampoco. No. ¿Por qué? Porque la hipotensión, hablando de la hipotensión clínica, que es lo que estamos hablando ahorita, se corrige, se tiene que corregir porque la hipotensión conlleva una hipoperfusión y una alteración del estado mental de las funciones. Entonces yo no puedo tener a mi paciente en hipotensión de manera crónica. Tengo pacientes que normalmente manejan cifras tensionales fisiológicamente menor que otras personas, sí, pero ellos no están en hipotensión, es decir, no tienen la clínica constante de estar en hipotensión, no están desmayados, no tienen síncope, ocurre ocasionalmente, pero no están siempre en hipotensión. ¿Qué puedo tener? Bueno, ¿qué me puede llevar a mí una hipotensión? Deshidratación. Una hipoglicemia, sí, una hipoglicemia. El paciente se pone frío, sudoroso, pálido y con sensación de síncope inminente. Sí. Buena esa. ¿Alergia a algún medicamento? ¿Alergia a algún medicamento? Sí. Donar sangre. Sí. Donar sangre no se sensa tanto. O sea, al paciente le sacan la sangre justa y necesaria que no vaya a tener sintomatología. Entonces una hemorragia. Por eso lo pesan antes. Y por debajo de cierto peso ustedes ven que no pueden donar sangre. Hemorragia. Una hemorragia. ¿De qué? ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Deshidratación? Sí. ¿Deshidratación en qué contextos? ¿Qué cosas me pueden llevar a deshidratación? Vómitos, diarrea. Vómitos, diarreas, ¿qué más? Sí. Aumento por pérdidas insensibles. ¿Qué es pérdidas insensibles? Transpiración. O sea, el paciente que, por ejemplo, los de Veolia que están con ese overol y trabajando al sol y están, de repente en algún momento se empiezan a sentir mal, era mayor la pérdida de transpiración que la reposición de líquido. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El señor de Veolia? Eso se llama aumento de pérdidas insensibles. Lo que llaman esos son los pacientes que tienen síntomas, por ejemplo, de insolación, golpes de calor, todo eso. Pacientes que llevan mucho tiempo acostados y que se ponen así de manera azul. Pero no tienen pérdida de la volemia. No, pero eso ya es hipotensión. sí. Pero miren que estos pacientes, y eso le puede pasar a cualquiera, están sentados y se paran rápidamente. ¿Qué sienten? Mareo. Se le fue el mundo. Relátenme los síntomas.
Se le va la luz, se le va la No, luz. técnicamente, términos médicos. Miro Efectivo. lucecitas de colores y me No, términos médicos. ¿Cómo se llaman esas lucecitas? Fotopsias. Ah, Que se pueden tener, por cierto, también en las crisis de migraña. El paciente tiene fotopsias, tiene oscurecimiento. Ustedes han jugado videojuegos cuando ustedes están a punto de morir y ¿qué pasa? La pantalla se oscurece y casi no escuchan muy bien, se escucha lejos. Algo así relata al paciente, un oscurecimiento progresivo del campo visual. Puede haber tinnitus, es el zumbido, o puede que no escuchan muy bien, entonces escuchan por allá lejos. Y síntomas presincopales, es decir, el oscurecimiento, debilidad, sensación inminente de que se van a caer, pero de repente todo regresa otra vez el campo visual, regresa otra vez la audición bien, y regresa otra vez la fuerza en las extremidades y finalmente no se desmayó. Si se termina desmayando, ¿cómo se llama eso? Síncope. Siempre y cuando mientras se desmayó no convulsione, dure unos segundos, se levante y no pasó nada. Si se levanta, no conoce a nadie, no sabe dónde está, eso ya no es un síncope. Entonces ya toca mirar. Entonces, ¿eso por qué sucedió? Sucede sobre todo en mujeres, en hombres no es tan frecuente, a no ser que tenga un estado cardiovascular muy mal. pero eso sí cuenta, ¿no? Eso sí cuenta como disminución de presión arterial. No, les estoy hablando en este ejemplo en específico porque es que pasan las dos cosas. Ella tiene razón, hay una caída de la presión arterial. Porque es que estamos acostados o estamos sentados. En este momento la presión arterial es menor porque yo no estoy de pie. Entonces, al no estar de pie, primero estoy ahorrando energía. ¿Sí? Estoy ahorrando energía. Segundo, no hay tanta lucha contra la gravedad. Y si estoy acostado, menos todavía. Entonces, el sistema cardiovascular no tiene que hacer tanta fuerza para llevar el flujo sanguíneo a las extremidades y al cerebro. Pero súbitamente ustedes se levantan y se paran de una vez. Los llamaron, se pararon a caminar. Cuando se levantan, hay una caída de la presión arterial porque ya se están enfrentando a la gravedad completamente. Entonces, por gravedad, la sangre cae. Al caer, hay una caída de la presión arterial que lleva a la sintomatología que describimos anteriormente. Pero cuando esto cae, los centros vasoreceptores, los vasos sanguíneos tienden a colapsar por esa caída de la presión arterial. Al hacer esto, usted en ese momento está sintiendo los síntomas, mientras ellos están activando los mecanismos. Cuando eso sucede, las filas detectan que hay una caída de la presión arterial porque hay un intento de colapso de los grandes vasos y entonces hace un efecto contrario, activa el centro vasoconstrictor. Activa el centro vasoconstrictor, ¿para qué? Para aumentar el tono simpático en los vasos sanguíneos. Aumento de resistencia vascular periférica. Si es en arterias de pequeño calibre, en arteriolas, incremento la resistencia y esto incrementa la presión. Y entonces incrementa la presión de perfusión. Si lo hago en venas, llevo ese flujo excedente a la circulación y me disminuye la actividad del centro cardioinhibidor, es decir, baja el tono del parasimpático y hace un efecto cardiopotenciador que aumenta el tono simpático en el corazón. Esto incrementaría frecuencia cardíaca y aumento de fuerza de contracción. Cuando estos mecanismos se activan, incrementa rápidamente la presión arterial y usted regresa otra vez a la normalidad. Si su estado cardiovascular no es tan bueno, estos mecanismos igual se activan, pero la persona alcanza a tener un síncope. Mientras está teniendo el síncope, todos estos mecanismos se activan, mejoran la presión arterial y esa persona sola se levanta nuevamente y no hay ningún inconveniente
porque el tiempo que estuvo el cerebro sin sangre fueron unos cuantos segundos solamente. Actúa de esa manera. Entonces ella tiene razón, en estos cambios de posición, eso se llama hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Vale tanto si ustedes están sentados y se ponen de pie, como si están acostados y se ponen de pie. O se ponen en movimiento. Hipotensión ortostática. Puede también pasar, no sé si ustedes han visto estas personas que están iniciando en esto del fitness, normalmente son novatos y se hacen frente al espejo y se hacen inspiración y sacan y se quedan así para grabarse cómo se brotan las venas y se quedan así, ¡tax! Se caen y se desmayan. Hay varios videos de esos así. ¿Eso cómo se llama? Entonces, ahí ¿qué sucedió? La maniobra de Valsalva incrementa mucho la presión dentro del tórax y dentro de los vasos sanguíneos intratorácicos y del cuello. Por eso es que se brotan tanto. Al incrementar tanto la presión, los centros vasoreceptores piensan que hay un incremento súbito de la presión arterial porque el incremento de la presión es demasiado por ese esfuerzo y maniobra de Valsalva tan grande. Entonces simplemente ¿qué hacen? Como la presión arterial ellos detectan que está teóricamente tan alta, se desconectan rápidamente para bajarla de manera súbita y le enseñan a su portador una lección de fisiología, haciéndole perder la conciencia. ¿Por qué pierde la conciencia? Porque, ¿qué hacen? Activa le disminuye el tono al simpático, es decir, disminuye el tono vasoconstrictor y potencia el cardioinhibidor. Y cuando potencia el cardioinhibidor, muchachos, el parasimpático solito es capaz de llevarlos ustedes a un paro cardíaco, la activación del simpático. Por eso es que en pacientes con un masaje carotidio, ustedes técnicamente le pueden bajar la presión arterial. Pero si se pasa en maracas con el masaje carotidio, lo puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, en este caso es como si él se hubiera hecho un masaje carotidio. Él incrementó la presión, esto llevó a la activación del cardioinhibidor y es el cardioinhibidor realmente el que me lleva a mí a perder la conciencia. Pues también el masaje carotidio cuenta como ¿La qué? El masaje carotidio también cuenta como algo que disminuye la presión arterial de manera rápida. Si ustedes Sí. me lo preguntan en un quiz y yo le pongo masaje carotidio, está bien. Sí, pero tiene que mirar el contexto. ¿Cómo así? Si estamos hablando en tiempo, Ah. si estamos hablando de cosas que lo hacen a corto o a largo plazo. Pero eso no dice que disminuir la presión arterial solamente se puede a corto plazo. ¿Cómo? Usted me dijo que disminuir la presión arterial solamente puede ser a corto plazo, que a largo no. En este caso sí, sino que me refiero a que yo no vaya yo y les diga cosas que me disminuyen la presión arterial a largo plazo, no sé. Y vaya y me coloque en masaje carotidio, no se puede. Entonces tiene que mirar el contexto de la pregunta. Ahí entonces entramos a hablar de lo que ustedes ven a veces de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos o en urgencias, que les bajan la presión arterial con esas maniobras. Entonces, ¿qué combina? La maniobra de Valsalva con el incremento súbito de la volemia al subir los dos miembros inferiores de manera súbita. Entonces, uno coge y arrastra toda la sangre que está en los miembros inferiores, la lleva a los vasos abdominales y de ahí la lleva al corazón. Del corazón la va a llevar a los grandes vasos, entonces tiene un efecto como si detectara un incremento de la volemia, pero no hay un incremento de la volemia, sino solamente un incremento del retorno venoso. Dos, por la maniobra de Valsalva misma, que incrementa la presión de los vasos intratorácicos y el cuello. ¿Qué termina siendo el efecto? Que ustedes ven en el monitor que el paciente tiene una taquicardia supraventricular de 180, entonces y cuando le hacen la maniobra, ustedes ven rápidamente que empieza a bajar, empieza a quedarse. Y puede llegar y ustedes ven cómo pasa 150, 120, 100, 80, 85, 60. Toca dejarlo quieto. Si uno se pone a hacerle masaje carotidio, también puede tener un efecto parecido y a veces incluso un poco exagerado,
y el paciente puede llevar incluso al paro. Y estas son las formas de regular la presión arterial de manera rápida. Esa era la imagen. Ese es el entramado de fibras que les di. Entonces por eso se detecta la imagen de allá. Por eso se detecta tan fácilmente los cambios de presión arterial. ¿Listo? ¿Entendimos? Profe, una pregunta en caso de hipoxia también, o sea, porque yo quiero que los inhibidores también ayudan a control de la presión arterial, pero cuando son valores menores, o sea, no hay hipotensión. El centro respiratorio y el centro vasomotor no son independientes entre sí. Ellos tienen cierta comunicación y pueden retroalimentarse de alguna manera. Incluso, ¿qué pasa? Que el centro respiratorio está muy asociado no solo con detectar concentraciones de dióxido de carbono, sino con cambios en el pH. Entonces ellos tienen cierta injerencia también con el centro vasomotor. Respiración y presión arterial y frecuencia cardíaca empiezan a trabajar juntas. ¿Cuál es el problema? Que muchas patologías me disregulan la función de estos. Entonces esa retroalimentación se pierde, ¿sí? Pero ellos están comunicados entre sí, claro. ¿Queda alguna duda de esto? Profe, había leído que había como un reflejo auricular, o sea, no sé si también tiene que ver con el retorno venoso, pero aumentar el retorno venoso a la aurícula derecha simularía lo que sería el nodo sinusal. La distensión mecánica de la aurícula derecha genera, bueno, el incremento de la presión en la aurícula derecha genera distensión mecánica del músculo y genera, digamos, este efecto de distensión se siente en el nodo sinusal y digamos que es como si lo estimulara o lo excitara y el nodo sinusal incrementa su función. Entonces ayuda en incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Ese mecanismo está ligado al de Frank Starling. Entonces trabaja en conjunto. Nuevamente, si el paciente sufre del corazón, de hipertensión arterial o tiene factores de riesgo cardiovascular, no funciona, se pierde. Creo que también leí que hay una respuesta isquémica del sistema nervioso central, pero eso sí no lo escuché muy bien, qué era lo que hacía. Sería porque no le estaría llenando Que sencillamente cuando hay cambios que me lleven a disminución o hipoperfusión cerebral, hay activación mucho más fuerte de estos mecanismos. Pero se pierden cuando el paciente tenga alguna condición, como por ejemplo edema cerebral o trauma craneoencefálico. Se pierde esta disregulación. Bueno, chicos, alcanzamos a ver cambios a largo plazo de la presión arterial. Entonces, acá ya no estamos hablando de vasoreceptores, ya no estamos hablando de eso, porque estos son cambios que suceden en el tiempo, en días, en meses o incluso en años. No son súbitos, no son rápidamente instaurados, sino que llevan un tiempo. Es un sistema arcaico que tenemos todos, muy fuerte sobre todo sí, es evolutivo. Se cree que, de hecho es una de las teorías del antecesor común, que cree que ese mecanismo está instaurado desde hace millones de años en los organismos que estaban en los antiguos mares o que estaban empezando a incursionar en tierra. Entonces, básicamente, este mecanismo lo que hace es controlar los líquidos y los electrolitos del cuerpo
regulando finamente la ingesta con la excreción. Entonces, era tan simple como que estos organismos antiguos, al ingerir mayor cantidad de líquido, incrementaban su volemia, incrementaban sus niveles de solutos y electrolitos, y asimismo se iban regulando la excreción de los mismos, y esto lo hacían día tras día. Y este mecanismo pues también se ajusta a la nueva curva que llevara este organismo. Por ejemplo, si el organismo estaba en una condición donde había abundante agua, pues este mecanismo se ajustaba a esa abundancia de líquido y estaba en una situación de la curva muy distinta. Así el organismo luego se aventuraba a un lugar donde casi no hubiera agua. Entonces se iba ajustando a esta nueva situación. Es un mecanismo entonces que se heredó, lo tienen tanto los peces como los reptiles, aves y nosotros los mamíferos, y entonces básicamente lo que busca es mantener un equilibrio de la presión arterial, buscando como un punto exacto donde, según sus comportamientos nutricionales, sus comportamientos de ingesta de líquidos, llevan a un punto de homeostasis donde el cuerpo sabe exactamente cuánto día tras día tiene que excretar según, digamos, el promedio de su comportamiento. Lo que le quiero decir es que básicamente es un mecanismo que se ajusta a largo plazo a su comportamiento. Entonces, acá hay unos conceptos que hablan de diuresis por presión y natriuresis por presión. ¿Qué significa? Diuresis sería botar líquido, y natriuresis Aumento de la producción de Excretar orina. líquido. Recuerde que tenemos que empezar a hablar ya en términos técnicos. Entonces, excretar líquido. Pero excretar líquido, ¿cómo? Aumento de la producción de orina. Aumento de la producción de orina, excreción de orina o líquido por incremento de la presión. ¿De qué presión? La presión está porque si aumenta la presión en general, va a aumentar la filtración. Si aumento la presión arterial en general, incrementa la presión a nivel renal. Que incrementa la presión que llega al glomérulo. Ustedes todavía no lo han visto, pero imagínense el glomérulo como una especie de colador súper especializado, que si usted le incrementa la cantidad de líquido, pues muchísimo más líquido se filtra. Entonces, al aumentar la presión, aumenta la diuresis. ¿Esto para qué sirve? Para sencillamente ajustar de que si usted ingiere mayor cantidad de líquido, asimismo incrementa su excreción. Pero acá tiene que hacer una diferencia de lo que es corto y largo plazo. Mi cuerpo en este momento, digamos que está acostumbrado a tener 5 litros de volemia. 5 litros. Si yo agarro ahorita este termo que tiene 1.5, digamos, y me lo zampo en cuestión de menos de 10 minutos, ¿qué sucede? Aumento de la En unos 20 o 25 minutos va a tener muchas ganas de orinar. ¿Sí? ¿Por qué? Este líquido empieza a absorberse. Vuelvo y repito, no es tan rápido como colocarlo en vena, pero sí se absorbe rápidamente. Yo estoy acá en reposo, se absorbe y me va a llevar, ahora ya no voy a tener 5, sino voy a tener ¿qué? 1.5 litros, ¿cierto? Que van subiendo de manera paulatina. Solo el yo moverme de estos 5 litros de volemia hace que yo ya empiece a producir mayor cantidad de orina mucho más rápido que lo que lo hago normalmente, porque mi riñón está acostumbrado a estos 5 litros de volemia permanente que están circulando. Por cambios pequeños. Así sean cambios mínimos, ¿sí? Así sean cambios mínimos, va a incrementar la rapidez de esta diuresis por presión.
Pero ¿qué pasa si yo agarro esta costumbre de tomar grandes cantidades de líquido todos los días? Lo hago ahorita al trabajo vuelvo y lo hago, en la tarde vuelvo y lo hago. A largo plazo el cuerpo. Entonces, a largo plazo, esta bulimia va a incrementar. Entonces, yo ya no voy a tener 5, sino voy a tener tal vez 5,300, 5,500. Porque mi cuerpo empieza a entender que estoy en una condición donde estoy ingiriendo mayor cantidad de líquido. Entonces él va ajustando la curva hacia allá. ¿Para qué le va ajustando la curva hacia allá? Para no tenerme orinando a cada rato. Entonces, para no tenerme a cada rato con diuresis. Entonces, al hacer esto, con el tiempo vamos a notar que ya no se orina tan frecuentemente. Pasa igual. Entonces, estamos ajustando la curva. Si por el contrario incrementamos la ingesta de sodio, como por ejemplo a mí que me gusta comer casi todo salado, las primeras veces de ingesta del sodio, lo que pasa es que el sodio no es como tan visible como con el agua, esta diuresis, pero si ustedes incrementan la ingesta de sodio, el riñón va ajustando la curva a la excreción de sodio. Entonces, entre más sodio consumen, él va ajustando la curva a la excreción de sodio. Pero si esta ingesta de sodio ustedes la mantienen por un periodo prolongado, el riñón ya no se va a esforzar en sacar ese sodio excedente, sino que ¿qué va a hacer? Va a empezar a ajustarse a esta nueva curva y va a entender que usted ahora consume más sodio y que no necesariamente tiene que excretarlo. Eso no quiere decir que necesariamente vayan a llevarlo a una hipernatremia, sino que el riñón ahora se ajusta a esta nueva curva. Si usted empieza a disminuir la ingesta de sodio, de igual manera él va a terminar con el tiempo ajustándose a eso. Eso se llama diuresis y natriuresis por presión. Natriuresis, pues hablando específicamente del sodio, ¿no? Esta curvita simplemente, bueno, ya no la necesito, esta simplemente es a mayor presión arterial, mayor excreción urinaria. Profe, ¿qué era lo que significaba natriuresis por presión? Excreción de sodio. Natriuresis por presión, ¿qué era? Excreción de sodio. Por presión. Sí, o sea, quiere decir, entre más consumo, más excreto. Entonces los dos van ligados, si uno lo hace, el otro también. ¿Y cuando hay qué? Y cuando hay pacientes que no tienen la costumbre de tomar tanta agua, pero toman, por ejemplo, hoy tomaron mucha agua y no hacen chichi, ¿qué quiere decir? Estaban en depresión de volumen. La gente de Cúcuta normalmente no se entera qué tan deshidratados están, pero las personas de esta ciudad están en un estado de deshidratación permanente. Y su curva se ha ajustado tanto que normalmente no sienten o sea, sienten ya mucha sed cuando ya los niveles de volumen sí, pero es tanto así que llegan pacientes con dolores de cabeza muy intensos, mujeres sobre todo, y uno les coloca una solución salina, una de 500 a chorro y una de 500 para pasar en unas media hora, 40 minutos, y el paciente siente un alivio casi que instantáneo del dolor de cabeza, sin que uno le coloque casi ningún medicamento. Uno les suele decir a los pacientes, tomen agua, y ellos dicen, yo tomo muchísima agua, pero yo les digo, mídanla, y se darán cuenta que no toman tanta agua como creen. Creen que porque en la mañana toman 3 vasitos así y en la tarde vuelven tomando 2, ya están muy bien hidratados, y resulta que no. Y para una bulimia de un adulto, están consumiendo menos de 1.5 litros al día en una ciudad que maneja temperaturas promedio superiores a los 36-37 grados. Entonces las pérdidas insensibles de las personas de esta ciudad son altas. Hablando de pérdidas insensibles, la transpiración. Agréguenle a eso el sudor, la diuresis, todo lo demás. Entonces ellos pueden que incrementen mucho el consumo de agua, pero no van a orinar mucho porque ya están en depresión de volumen. Entonces tenían un déficit. Y si es al revés, que uno toma súper poquita agua, pero igual orina mucho.
ya tiene que mirar otros factores, como por ejemplo si tiene una vejiga hiperactiva, el frío, depende de la persona. Normalmente los hombres no somos de estar orinando tan frecuente, las mujeres sí, porque nuestra vejiga es mucho más grande, entonces podemos almacenar niveles de orina grandes sin requerir estar yendo tan frecuentemente. Las mujeres no. Y las mujeres sufren más de vejiga hiperactiva que nosotros. Es muy raro que nosotros tengamos vejiga hiperactiva. Entonces, con cualquier llenado, con cualquier mililitro, 20, 30, 50 mililitros que se llene la vejiga, inmediatamente empieza a contraerse el detrusor y la mujer siente necesidad de ir a orinar. Pero porque aunque tome poquito orina mucho. Toca mirar, porque puede ser que tenga diabetes o puede ser que tenga alguna otra condición. Depende. Entonces, este mecanismo entonces se ajusta al paciente. Profe, pero cuando hay alta ingesta de sodio, no se empieza como a regular. ¿Hay qué? Cuando hay alta ingesta de sodio, no se comienza como a regular la disolución interna reteniendo líquido. Cuando hay alta ingesta de sodio, sí se retiene sodio, pero normalmente no hacemos edema si estamos competentes del corazón y del riñón. Pero si es un paciente que tiene incompetencia de alguno de los dos, sí va a ser edemas marcados. Porque por más que nosotros estemos ingiriendo grandes cantidades de sodio, el riñón siempre va a se ajusta a la curva, pero al mismo tiempo trata de llevar la homeostasis. Entonces, digamos que yo acostumbro a ingerir, no sé, 10 gramos, que eso es bastantísimo, estoy exagerando. Aún así, esa cantidad no es suficiente para que yo haga retención de líquidos, ¿sí? No lo hace si tiene un riñón y un corazón competentes. Pero si es un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia renal, usted va a ver que lo mandan a disminuir la ingesta de sodio, porque casi que la totalidad del sodio que él puede ingerir se va acumulando y se va acumulando con el tiempo, de manera que hace un efecto osmótico de arrastre y ese paciente sí hace edemas. Entonces nosotros que estamos competentes del riñón y el corazón, por más alta ingesta de sodio que tengamos, es muy raro que vayamos a tener retención de líquido. No lo hace. Sin embargo, con el tiempo, esta ingesta de sodio alta nos va a llevar a una hipertensión arterial, ¿sí? O una lesión renal. Entonces, sí va a ser, ahí sí va a ser marcado. Pero en la condición de nosotros, no. ¿Y en caso extremo, una persona perdida en el ¿En caso extremo qué? No, empieza a tomar. Pero él no hace edemas porque el man se deshidrata. El náufrago se va a deshidratar porque al tomar agua de mar, el agua de mar es mucho más hiperosmolar que nuestra osmolaridad plasmática. Entonces es mucho más hiperosmolar que la parte hiperosmolar del riñón. Entonces empiezan a luchar quién se queda con el líquido. Si nuestro riñón fuera como el de los ratones de desierto, que es muy hiperosmolar, nosotros podríamos tomar agua tranquilamente de mar y poder hidratarnos con ella, porque nuestro riñón sería más hiperosmolar que el agua de mar. Entonces los dos luchan por ver quién retiene el agua. Entonces si el riñón es más hiperosmolar que el agua de mar se sale, o sea, sale el componente de agua y se queda en el riñón y expulsaríamos solamente el excedente de sodio. Pero no pasa así, nuestro riñón no es tan hiperosmolar como el agua de mar y entonces en vez de ganar agua termina perdiendo y el agua de mar termina excretándose completa y fuera de eso arrastra agua. Entonces ese paciente no va a hacer edemas porque por muy salada que esté el agua de mar, él no va a retener tanto sodio como para ser más salado que la propia agua de mar. Entonces termina perdiendo y él termina con diarreas, con poliuria y con vómitos. Y termina perdiendo líquido por todas partes y prácticamente se seca la persona. Entonces por eso, por mucha sed que se tenga, de hecho hay náufragos que han sobrevivido
matando a sus compañeros y tomando su sangre, porque la sangre tiene la misma osmolaridad plasmática que la de él, y relajadito, sí funciona. Y ahí tienes 5 litros para hidratarse. Y serían un términos de supervivencia más confiable eso que ingerir el agua de mar. Entonces no podría. Eso no se puede hervir, el mar. No se puede hervir. ¿Qué? El agua de mar. ¿No se puede qué? Hervir. ¿Para tomárselo? Sí, pero es que Renzo me está poniendo el ejemplo de la persona que empieza a tomar agua de mar directo. Pero el agua de mar se puede hervir. El problema es que, ¿qué la va a hacer? Tomársela. A ver, compañera, ¿cómo la va a retener? Si usted la va a hervir, se va a transformar en gas. ¿Cómo la va a retener? Exacto, tiene que tener un sistema condensador. ¿Cómo? Una bolsita de plástico por Entonces encima. tiene que tener un sistema condensador encima de donde se está evaporando para que las gotas, el gas se transforme en gotas. Luego que hay otro sistema. Porque en la olla queda la sal, ¿cierto? Al final va a tener que, como el agua tiene un punto de ebullición muy diferente, va a tener una separación entre el agua y la sal. Sí. Esto suponiendo que tenga una olla que pueda tolerar el calor de la fogata y que pueda prender una fogata, que no creo que usted, señorita, pueda prender una fogata. ¿Por qué? Requiere trabajo de supervivencia. Entonces, las mujeres no suelen estudiar mucho de supervivencia. ¿Y usted sí? Sí. Sí. Sí me gusta. Sí me gusta Pero bastante. solo usted. Me gusta resolver con lo que tengo a la mano, entonces sí. Sí me gusta ese conocimiento de supervivencia necesario. Pero ustedes que mantienen todo el día viendo TikTok, que eso no es supervivencia. Llegan a la isla y empiezan a buscar en YouTube cómo hacer y va a encontrar que no tiene datos. Y al encontrar que no tiene datos, ahí ya se ha morido. Por eso estudien cosas útiles. No sepan solo de medicina, sepan cositas. Bueno. No, ya, dejamos hasta ahí. Miércoles pasan los primeros. ¿Quiénes son? No sé, cualquiera empieza a sacar. O sea, no lo va a hacer en orden de la lista. Cualquiera puede salir. Cualquiera puede salir. ¿Entendieron cómo es la dinámica del trabajo? No puedo creerlo. No se me grabó la cara. ¿No la entendieron? Yo tengo una duda. Si quiere que sea dinámico, pero solo uno expone, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Qué? Digo que era dinámico, pero elegí a una persona. ¿Cómo puede ser dinámico? No, puedo elegir a cualquiera. O puedes salir todo el grupo. Depende. ¿Cómo hace? ¿Que solo una persona haga la exposición de todo el Vamos, grupo? dinámico. No, porque hacemos preguntas y exposición del caso. Entonces, si saco uno solo, me dice, por ejemplo, nosotros miramos un caso, un paciente. O sea, quiero que sea dinámico en el sentido de que no empiece una hora. Un paciente, no sé qué, antecedentes. Como antecedentes tenemos que tiene tal y tal y tal y tal cosa. El piso es de barro, vive con 4 perros y 3 gatos y no sé qué, no. Paciente de tantos años que ingresa por tal cosa. Y entonces, profe, pues como podemos ver, el paciente tiene tal condición, lo que hace disminuya, no sé, el volumen sistólico, lo que hace, o sea, que expliquemos dinámicamente el caso de la fisiología. Que sea fluido. Sí, que sea fluido, no que 20 minutos solamente en leernos el caso, en decirnos los exámenes, los paraclínicos que tiene, las radiografías. Entonces no hay que hacer diapositivas. No. Si ustedes quieren, está bien, pero si lo hacen así a capela, normal, bien. ¿Está ponchado alguno del grupo? Puede ser. ¿Por qué estaría ponchado si se tiene que saber todo? Usted realiza una pregunta a alguien del grupo en específico, el grupo lo puede, por ejemplo, apoyar. De pronto sí. O de pronto no.